Eh, si les parece, podemos aprovechar el, el- el mini diálogo con Regis y para arrancar, eh, presentando, haciéndolo de la forma más descontracturada posible, aprovechando que somos una veintena de personas y tomando un poquito lo que estaba contando Javier y Regis, somos la mayoría profesores, personas cercanas a la gestión, al trabajo dentro de la universidad, el grupo que desde hace un tiempo estamos trabajando en la dirección y en el consolidamiento de la universidad. Una universidad nueva, ya no tan nueva, hace 10 años, y nada, este es un espacio que creamos, este ciclo de política y coyuntura, que hace aproximadamente 2 años con Anselmo. El primer encuentro que tuvimos fue precisamente con Javier, y lo fuimos aprovechando en varias ocasiones, que virtual o presencial, cuando ha podido venir acá, cuando ha estado de paso, cuando lo hemos podido robar un poquito de otra institución. Eh, y, y la idea de este espacio era precisamente esto, tener un contenedor para poder agarrar rápidamente temáticas y coyunturas que nos fueran generando dudas, que nos fuesen haciendo reflexionar, y siempre relacionado con una idea de una reflexión que nos ayudase a implementar políticas públicas, a trabajar en temáticas concretas, digamos. Intentamos hacer un espacio lo más concreto y lo más inmediato posible, y eso implica también este tipo de convocatorias de medias para baja, buscando tener un espacio más de diálogo que de espacios de falsa comunicación inmensos, digamos. Entonces, este encuentro, que tiene la particularidad de ser uno de los primeros que hacemos en este ciclo con esta modalidad, refleja un poco, y hoy hablábamos con Anselmo esto, que esta temática convoque este número de personas y este grupo de personas, también marca un poco el interés sobre la temática, la particularidad de la temática, los que se interesan por, por este tipo de problemas, y los que quizás le pasan por un pequeño borde, digamos. La idea era, un poquito, estamos acá, lo volvemos a presentar a Luis Regiscoli, que es profesor del IPUR, un centro muy prestigioso de la Universidad Federal de Río de Janeiro, a Javier, que es amigo, colega, que está trabajando como profesor en la Universidad Federal Fluminense, también del estado de Río de Janeiro, y bueno, Anselmo Torres y a mí como representantes de la Universidad Nacional de Río Negro. La idea era trabajar sobre, en este caso, sobre un autor que es Byung-Chul Han, eh, en tanto y en cuanto nos permitía ser esta palabra que recién dijimos, un buen contenedor, un buen autor que nos puede llegar con sus ventajas, con sus virtudes, y quizás también con sus particularidades, potenciales deficiencias, nos puede llegar a ayudar a reflexionar y encontrar algún tipo de dinámica para poder pensar un poquito en el momento histórico en el cual estamos, que en términos generalísimos podemos llamarlo la situación pandémica, digamos, pero que obviamente trasciende a esta situación. Nosotros tenemos una particularidad acá en la Universidad Nacional de Río Negro, que estamos en plena esfera de virtualización de la educación. Estamos en fase 4, pero estamos virtualizados y con un modelo, si no híbrido, casi completamente virtual desde el 10 de marzo, con lo cual tenemos ya casi 100 días de combinación entre una cuarentena muy intensa, un aislamiento obligatorio muy intenso y una actividad académica que no se ha detenido. Que no se ha detenido y que ha provocado un cambio
de paradigma, si no inmediato, un cambio, un aceleramiento de determinadas tendencias que podían llegar a existir, definitivamente muy, muy abrupto. En esa clave, y como decíamos, todos nosotros acá, gran parte de los que estamos en este espacio virtual, podríamos entrar en la sala de consejo en la cual solemos hacer los encuentros, tenemos responsabilidad de gestión, estamos cerca de los espacios de gestión de una u otra forma. Hemos tenido con esta emergencia poco tiempo para sentarnos y reflexionar, obviamente sobre lo que implica en torno a la educación, pero también a lo que nos trasciende a la realidad y a lo que va tocando por fuera de nuestras aulas. En este sentido nos parecía que Han era un autor que tenía ciertas notas en parte contradictorias y que nos motivaba a hacer un primer encuentro muy, muy coloquial, muy tranquilo, muy de mapeo de problemas, con una potencialidad importante de poder generar algún tipo de seminario, de trabajo definitivamente más profundo sobre un autor que, si algo lo caracteriza, es ser extremadamente prolífico, vuelvo a decir, con esta idea de un autor que sirve de contenedor para una serie infinita de problemas, o una serie muy importante de problemas, ayudarnos, guiarnos, provocarnos para pensar algunas de estas temáticas. Decíamos que Han se caracteriza por ser uno de esos filósofos políticos, pensadores que trascienden la discusión de nuestros claustros. Es definitivamente un autor que se lo puede colocar, como ha sido caracterizado en varias, especialmente notas periodísticas, como un bestseller de la filosofía contemporánea. Y uno puede llegar a preguntarse, y yo seguramente no tengo la respuesta acá del por qué. Seguramente tiene que ver con una particular combinación que, por ejemplo, Alain Badiou habla de un cierto rigor o un importante rigor filosófico con una particularidad capacidad descriptiva. Esa combinación seguramente colabora al éxito o al auge de Han, a ser, como en algún también lugar está escrito, el filósofo alemán más leído contemporáneamente, siendo un coreano que llegó a Berlín a los 27 años a estudiar ingeniería mecánica. Y además de esta combinación entre rigor y capacidad descriptiva, tiene algunas otras cosas que no son menores y que seguramente no son teóricas, pero por lo menos nos ayudan a romper un poco de hielo. Es hombre, lo cual no es menor, es joven, pero no tanto. Tiene este mix medio muy particular entre un sujeto medio, un obrero filósofo, de vuelta, un metalúrgico que en un momento hace un experimento mal y tiene que dejar sus estudios y se va a hacerse un nuevo trayecto en Berlín. Es un hombre ni joven ni tan viejo, que es obrero, que es filósofo, y que tiene un blend particular entre lo oriental y lo occidental. De vuelta, es una persona que nació en Seúl, pero que trabaja en Berlín y que está altamente institucionalizado en uno de los históricos centros de la filosofía de la modernidad para acá, cuanto menos. Y estos son rasgos generales de él, digamos. Ya más específicos sobre la obra de él, de algo que hemos hablado bastante en charlas de pasillo y de café con Anselmo, tiene algunas características que lo hacen cuanto menos contradictorio. Es un autor que promueve, que nos invita a tomar tiempo, a reflexionar, a reposar, a dejar madurar las cosas, a concentrarnos intensamente sobre un puñado de situaciones muy, muy, muy puntuales, y al mismo tiempo es un autor extremadamente prolífico.
Es un autor que en un poco más de 20 años termina al menos 18 libros, por lo menos los que están traducidos en castellano. Un autor que aparentemente olvida demorarse en las cosas como él nos propone. Es un autor extremadamente constante, es un autor breve, conciso, que nos permite acercarnos a sus libros y a su obra, casi como quien se acerca a una serie, que es otra de las situaciones que él también critica fuertemente, esta noción de la serialización de la vida, ¿no? A diferencia del mismo Han, que se concentra en vez de en la literatura, en la filosofía en Alemania, porque podía leer de a una página por día a sus filósofos que tenía que estudiar. Los libros de Kant de Han permiten ser leídos eh, casi como quien ve una maratón de una serie en Netflix. Entonces, de alguna forma, esa combinación entre un programa extremadamente lento, reflexivo, con tiempos ajenos a nuestra cotidianidad, y por otro lado, una práctica extremadamente funcional a la forma en la cual nosotros estamos acostumbrados a leer, a ver, a interactuar, hace que, nuevamente esta palabra, se dé que Han tenga un blend, una particularidad muy específica. Ahí veo que estamos presentando algo que no tendría que estar siendo presentado. Ahí está. Entonces, la figura de Han tiene esta ambivalencia, si queremos, digo, y en esa ambivalencia, este sujeto que nos pide esta reflexión, que es aparentemente tan crítico de la forma en la cual nosotros pensamos, nos organizamos y interactuamos, especialmente en lo que tiene que ver con la producción y el uso y el traspaso por determinados contenidos, es al mismo tiempo un autor extremadamente prolífico, moderno, extremadamente contemporáneo. Y esto me parece que le da ciertas notas que hacen que se pueda explicar el fenomenal éxito de su obra. Y ese éxito nos permitiría plantear una pequeña agenda a ser desarrollada. Obviamente, en este tipo de encuentro nosotros no vamos a poder agotar la agenda que podría llegar a plantear Kant, entonces nos vamos a conformar, y creo que por lo menos esta brevísima introducción mía apunta en esa línea, y las intervenciones después que seguirán, irán en ese espacio en intentar provocar un pequeño mapeo de problemas que nos podría llegar a provocar el autor para ayudarnos a ir pensando algunos problemas. En esa clave, yo solo a modo de provocación, me parece que había plantear dos temas. Uno quizás lo pueda dejar mínimamente planteado, el otro lo voy a dejar solamente mencionado. Uno tiene que ver con la idea del ocaso, la idea del tramonto, la idea del agotamiento de algo, un tema generalísimo que está en la obra de Han, y está especialmente en la discusión que mediáticamente se da de la obra de Han hoy. De alguna forma, lo que hoy se está discutiendo, se discute mucho, y es la faz más extremadamente contemporánea de la discusión de Han de hoy, es la situación, la coyuntura en la cual hoy nos encontramos, y que se relaciona obviamente con el coronavirus, nos está colocando, ¿no?, en algún espacio de agotamiento de algo. Y en ese sentido uno podría preguntarse, ¿agotamiento de qué? ¿En qué sentido agotamiento?
si ese agotamiento implica la posibilidad o no de algo nuevo y qué consecuencias puede llegar a tener esa situación. Ese tema quizás lo puedo apenas mencionar y desarrollar. Otro tema que solo dejo como tema de título para seguramente desarrollar en algún otro encuentro que se pueda dar es la relación que tiene esta situación de pandemia, coronavirus, etcétera, con la forma en la cual nosotros estamos enseñando y en la cual nosotros tenemos nuestro quehacer universitario. Y en este sentido, me parece que la obra de Han, que se relaciona con su último libro, relacionado con la idea de los rituales y la desaparición de los rituales, nos puede ayudar a pensar y a tener un marco interesante, no necesariamente coyuntural, de la forma en la cual este, este modelo híbrido, en el mejor de los casos, de enseñanza virtual en tiempos de emergencia, se ha impuesto con una velocidad inmensa. Entonces, estos dos temas son un aporte que podría llegar a entrar dentro de una mesa de temas que quizás al fin del día podamos llegar a tener mínimamente esbozados. El segundo lo voy a dejar, el primero me voy a tomar 5 o 10 minutos para desarrollarlo apenas, y esta es esta idea del ocaso. El mismo Han, en uno de sus trabajos contemporáneos más cercanos, que sale publicado en un libro que está editado aquí en La Sopa de Juan, y que es originalmente un trabajo que él publica, una intervención mediática que publica en el diario El País. Él habla de que el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. La pregunta que se impone ahí es ¿a qué es lo que está poniendo a prueba el coronavirus y a qué se está refiriendo con sistema Han? Dejamos de lado las primeras aproximaciones a lo Agamben, de que esto es todo era una gran bola de amenaza, que el coronavirus era poco más que una gripe. Los datos hoy terrificantes de Brasil, con hace varias semanas pasados el muy simbólico número de 30.000 muertos para la Argentina por el coronavirus, nos coloca en una situación en la cual el coronavirus obviamente tiene una implicancia inmediata e innegable, y en la cual tenemos que descartar todo este filón de trabajos, repito, a lo Agamben, que hablaban de no es más que un resfrío y se están aprovechando de esta situación para generar un estado de excepción que puede llegar a derivar en situaciones que no podamos manejar. En ese sentido, la frase esta de Han, en la cual él habla de que el coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema, aplica y nos obliga a reflexionar entonces a qué era lo que está llevando el razonamiento Han. Y ahí me parece que la discusión que se da, y la discusión que es conocida seguramente por muchos de los que estamos participando acá, con CISEC, etcétera, tiende en principio, a estar relacionada con si estamos frente a el final o al agotamiento de un modelo capitalista de organización de nuestras comunidades, de nuestras formas de vivir, de nuestro quehacer diario, digamos. Y en ese sentido, Han es bastante terminante en decir que el coronavirus, al mismo tiempo que nos está poniendo a prueba nuestro sistema, no nos va a llevar hacia un agotamiento de el capitalismo como una forma de vivir. Ahora, quizás una alternativa que nosotros podamos llegar a pensar, en la cual sí es donde se concentra la obra de Han, es que si bien no estamos a la luz de una limitación o de
trasvasamiento de la forma en la cual nos organizamos como sociedad, básicamente con un modelo capitalismo de consumo, etcétera, etcétera, sí estamos o podríamos llegar a estar, se podrían llegar a modificar, podríamos estar en un potencial ocaso en relación a la forma en la cual gestionamos los espacios territoriales. Y ahí me parece que interviene o aparece con fuerza la idea de el globalismo, la globalización. En esta vertiente, digamos, un capitalismo global, la lectura y las propuestas que esboza Han, afirmando que el modelo oriental, con todas las críticas que ello puede tener y con todas las críticas que puede tener también la caracterización que el mismo Han hace del modelo oriental, entendido como un modelo que es más propenso al control, que es menos permeable a las leyes del privacy, que es más pasivo con respecto a la promiscuidad entre Estado, mercado, control de datos, utilización de datos. Esa caracterización que hace Han, quizás demasiado maniquea entre Oriente y Occidente, un Occidente que ha tenido experiencias con una intensidad muy fuerte sobre utilización de datos, Cambridge Analytics, Snowden, y podemos seguir con la experiencia de Trump, el movimiento 5 estrellas, de 5 estrellas en Italia, Pepe Grillo, etcétera, digamos. El Occidente no es ajeno a la utilización de los datos y a la permeabilidad de nuestras vidas hacia una digitalización muy intensa. Cuando Han dice que el modelo oriental se impone, nos parecería que nos está abriendo una interesante línea de desarrollo hacia un modelo en el cual a partir de la combinación de mayor control, mayor digitalización, mayor miedo, una situación en la cual podamos llegar a tender hacia un ordenamiento global definitivamente o potencialmente más con mayores fronteras, con mayor aislamiento, con mayor separación, con mayor segregación. La obra de Han es extremadamente, es muy profunda en estos temas, y la idea de la soledad, del egoísmo, del aislamiento, de la incapacidad de generar comunidad a partir de el reconocimiento del otro como alguien diferente a nosotros mismos, nos coloca en un entorno en el cual la combinación entre mayor control, mayor frontera, es probable que genere ahí sí un debilitamiento, no del modelo del sistema capitalismo en su totalidad, sino quizás de la forma en la cual las diferentes unidades, las diferentes comunidades, las diferentes organizaciones políticas se relacionan entre sí. Si esto fuese así, me parece que podríamos llegar a circunscribir esta idea del ocaso, del tramonto, ya no a los ISEC, hacia la potencial configuración de un nuevo tipo de una reconfiguración del comunismo, o directamente de un agotamiento, sino a una profundización de determinadas formas de organización estatal, a un definitivamente mayor control generado a partir de un relajamiento de determinadas normas que tenían que ver con libertades básicamente individuales en pos de un modelo de ciberseguridad a lo oriental,
que se podría llegar a propagar, ahí sí, de nuevo, como un virus, ya no inmunológico, sino de carácter social, hacia las pasivas democracias occidentales que con menos anticuerpos que los que podría llegar a necesitar, y ante una situación de emergencia, de miedo, de egoísmo, en términos de Han, de miedo a la muerte, de necesidad imperiosa de mantener una vida, una nuda vida, sea como sea, eh, nos podría llegar a sociedades que, con tal de mantener niveles de seguridad mínimos, podrían llegar a encerrarse. La figura del aislamiento obligatorio obviamente es una figura física que hoy es la que se impone, pero si uno proyectase esa imagen, podríamos llegar a tener algún tipo de aislamientos obligatorios, obviamente en términos figurados, pero de cada una de nuestras comunidades, que nos permitirían mantener la vida tal, en términos fisiológicos, pero que nos llevarían a un modelo de configuración básicamente con el otro extremadamente diferente hacia la que tenemos hoy. Quizás esta posibilidad nos ayuda a entender, o nos podría llegar a ayudar a entender, a qué es a lo que potencialmente Hans se podría llegar a estar haciendo referencia cuando habla de que el coronavirus está poniendo en duda nuestro sistema. No es el sistema de organización, en tanto en cuanto modos de producción, capitalismo, economía, sino es la forma particular que adopta la globalización, entendida como un espacio en el que se despliega sobre fenómenos políticos, culturales, políticos y económicos, y la potencial retracción que eso podría llegar a tener a partir de esta situación de emergencia. La emergencia combinada con el miedo, combinada con el individualismo, combinada con una imperiosa necesidad de mantener una salubridad de baja calidad, no podría no llevarnos hacia un régimen de lo que Alejandro del Lago habla de populismo digital. Un populismo digital entendido como una política que logra o que intenta generar un contacto directo entre clase dirigente y comunidad, y que esta lógica se lograría a partir de mecanismos y de herramientas digitales, con todo lo que implica ese tipo de comunicación que el mismo Han va a desarrollar en una forma también bastante pormenorizada, una comunicación extremadamente degradada. Si esto es así, seguimos acumulando miedo, aislamiento, eh, egoísmo, necesidad de mantener una situación de vida no óptima, sino larga y de baja calidad, nos coloca en un terreno en el cual esta idea del populismo digital, combinado con controles extremos de nuestra vida, nos colocan en un escenario particularmente complejo, eh, que es probablemente el escenario que tiene en mente en una forma seguramente pesimista, pero quizás más realista que otras vertientes o que otras proyecciones que han surgido a partir de esta situación, a partir de el análisis que Han realiza. Básicamente, esa era una de las propuestas que yo quería hacer, colocar en la mesa de discusión esta idea, repito, del ocaso, el ocaso sobre qué, y si es un ocaso, qué es lo que podría llegar a venir como
cambio, como reacción frente a esa situación de emergencia y de qué forma nosotros estamos preparados y de qué forma podemos pensar esos cambios y de qué forma podemos llegar a potencialmente reaccionar básicamente a los peligros que esos cambios podrían llegar a provocar. Básicamente esa era la idea de dejar planteada esta situación. Si les parece, dejo la palabra a Anselmo para que continúe con la charla. Muchas gracias. Bueno, a pesar de que estuvimos hablando al principio, hola a todos y todas nuevamente. Simplemente algunas cuestiones previas, decirles que la coordinación o la moderación de esta charla lo está haciendo Carla Carmody, y que si pueden hacer después preguntas, porque lo interesante de esto me parece que es, digamos, un debate posterior. Digamos, nosotros solamente vamos a hacer una presentación muy genérica del autor, incentivarlo a la lectura, en todo caso, del autor, y no una presentación plena y acabada, porque como bien dijo Juan Manuel recién, es un autor muy prolífico, digamos, tiene 18 libros en total, digamos, y digamos, muchos de ellos, digamos, son muy importantes y muy interesantes, y si bien tiene esa lógica de libros cortos, de libros que son, pareciera más de divulgación que de filosofía, en tanto que pareciera que tiene un lenguaje bastante, digamos, llano y que nos permite leer, también eso engloba una trampa, en tanto y en cuanto, digamos, no dejan de ser libros filosóficos. Y en ese sentido, digamos, dentro de su propia lectura esconde un montón de conceptos que si uno lo pasa de largo, por allí no termina de comprender adecuadamente el autor. Necesariamente muchas veces necesita una relectura de sus textos para poder entenderlo en profundidad, cuáles son los verdaderos aportes de este autor. Quizás el libro más conocido de él, yo lo que voy a hacer es presentar algunas ideas muy genéricas del autor, porque bueno, de una u otra manera estamos hablando de él, y que lo que más nos interesa es, y como decía recién, despertar el interés por el autor, y el interés y la necesidad de leer. Nosotros tenemos también una mirada crítica respecto de este autor, pero que para poder criticar a alguien, primero uno debe conocer, digamos, en profundidad a quién va a criticar. Entonces, en ese sentido, lo que queremos simplemente hoy es presentar, no la crítica, sino, digamos, algunas conceptualizaciones genéricas respecto del autor, como para después, como dijo Juan, digamos, intentar hacer un seminario más profundo, con mayor debate acerca de este autor. Básicamente, inclusive nosotros ya estamos preparando y trabajando la posibilidad de un nuevo encuentro, en una nueva jornada de charlas que vamos a hacer, y donde vamos a discutir básicamente esta polémica que recién relataba Juan respecto de Han y Zizek, que están en la Sopa de Juan, digamos, en ese libro donde hay un conjunto de filósofos que fueron dando sus impresiones acerca de cómo iba evolucionando el coronavirus en este tiempo de cuarentena, que es casi global, digamos. Entonces vamos a trabajar con el contrapunto específico de esos dos autores, y probablemente le agreguemos algunas miradas más latinoamericanas. Hay algunos avances hechos, digamos, algunas discusiones hechas por, digamos, García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia, y también, digamos, de Ramonet, que si bien no es latinoamericano, digamos, su pensamiento ahora lo está haciendo desde Venezuela, porque es el lugar donde está confinado, o donde está, digamos, pasando la cuarentena en este tiempo de pandemia. Así que eso es como para dejar la inquietud hacia adelante. El libro más conocido de Bion es La Sociedad del Cansancio, ¿sí? Es el libro que lo catapultó, si se quiere, a la fama, porque es el libro con el que se hizo más conocido. Digamos, y como bien dijo Juan, es un autor que escribe sobre lo contemporáneo, y quizás por eso es polémico. Porque hay una de las frases o de las metáforas más bonita, como dijo en su momento Atilio Borón, de la filosofía, que es la que corresponde a Hegel, que decía que el búho, ¿sí?, despliega sus alas al anochecer. Y la filosofía es como el búho, es decir, que en el ocaso de la noche o del día aparece el búho recién desplegando sus alas. Y la filosofía, en los casos de los hechos, viene a explicar lo que ya sucedió, ¿sí? Esa es la frase quizás también, seguido por muchos hegelianos,
de izquierda en su momento, digamos, fue la más criticada por Marx. Ustedes recordarán que Marx en la crítica a Feuerbach, es en la 11ª crítica, digamos, él dice que de lo que se trata no es de contemplar el mundo, de lo que se trata es de transformar y modificar el mundo, no solamente contemplarlo. Sin embargo, ¿sí?, hay algunos marxistas, como João Ventura de Sousa Santos, por ejemplo, que reivindica la idea de que primero, ¿sí?, hay que contemplar, comprendiendo y después recién intentar transformarlo, porque el mundo cambió tanto que si hoy no comprendemos, si hoy no nos detenemos a pensar, ¿sí?, a reflexionar, probablemente no podamos llevar adelante la transformación, ¿sí? Por eso, nada, y Byung-Chul Han también va en esa línea, en el sentido de reflexionar, de pensar, de ralentizar todo, de detenerse, de, digamos, poder pensar y reflexionar, ¿sí? Eso demanda tiempo y por lo tanto es necesario detener. ¿Qué es lo que va a decir él en la sociedad del cansancio? Va a oponer, ¿sí?, dos sociedades según él, ¿sí? Mientras que en el siglo XX la sociedad, digamos, era la sociedad disciplinar, muy bien descrito por Foucault, ¿sí?, y por los Foucaultianos posteriores, ¿sí?, también por Gilles Deleuze, por Guattari, digamos, más de la concepción biopolítica, Giorgio Agamben, Roberto Espósito, es decir, un conjunto de autores que siguieron esa idea de que la sociedad, bueno, si ustedes, algunos leyó el libro Vigilar y Castigar de Foucault, se van a encontrar en el primer capítulo quizás una de las descripciones más trágicas que hay en las ciencias sociales, un relato más trágico acerca, digamos, de una ejecución, acerca de, digamos, un descuartecimiento del pobre Damiens que fue condenado, digamos, por osar enfrentarse al rey. ¿Qué es lo que, digamos, se hacía en ese tiempo? Dice Foucault. Foucault dice que, digamos, había una política de la muerte, ¿sí?, porque el poder se debiera expresar con violencia para una ejecución pública, demostrar al resto qué le pasaría si alguien osara enfrentarse al rey. Y que todo el mundo vea qué le pasaría con esa exposición pública de la muerte. Sin embargo, digamos, lo que va a decir Foucault, ¿sí?, y lo que va a decir también Byung-Chul Han, es que allí cuando la violencia es necesario expresar, lo que está demostrando es, digamos, la falta de eficacia del poder. Porque la violencia es necesaria allí cuando ya no se respeta el poder del rey. Y entonces es necesario hacer esto. Y eso pierde eficacia, pierde efectividad. Allí cuando más se utiliza la violencia es cuando menos eficacia tiene el poder. Por lo tanto, los reformistas lo que querían era trascender eso. Es más efectivo el poder allí cuando, como diría Weber, alguien hace algo como una máxima de su propia acción. Es decir, que alguien hace algo porque cree que está bien hacerlo y no porque hay un poder externo que me impone con el látigo, con el castigo, ¿sí? Es decir, que entonces yo internalizo un sentido común, una normalización que sería para esta sociedad disciplinaria que describe Foucault, ¿sí? Internalizo ello y para eso, ¿qué necesito? Vigilar y castigar, que es el libro de Foucault. Es decir, que yo lo que intento es tener una política de administración de la vida, de administración de los cuerpos, más que una política de la muerte como era antes. Entonces, para administrar los cuerpos, para administrar la vida, yo necesito disciplinar, yo necesito hombres dóciles, hombres y mujeres dóciles, y para ello, digamos, y creo instituciones como la cárcel, como el hospital, como la escuela, donde yo, digamos, educo, disciplino a los trabajadores para que sean más productivos, a la sociedad para que sea más productiva, ¿sí? Esa es la sociedad disciplinaria. Y allí, ¿sí?, donde alguno no acepta hacer lo que deben hacer, el otro no acepta lo que deben hacer, entonces está el castigo. Pero el castigo opera mejor como amenaza que como efectivización. Porque cuando se efectiviza el castigo es cuando uno nota que el poder ya no es aceptado. Por eso necesitamos de ese castigo. Es más eficiente el poder
cuando no usa el castigo, cuando está allí como amenaza y entonces, digamos, uno cumple las normas por miedo al castigo, pero el castigo todavía no opera. Entonces, esa es la sociedad disciplinaria. En ese sentido, el otro opera como alguien que vigila, alguien que controla, alguien que me oprime, alguien que me explota. Entonces, contra eso yo me puedo rebelar. Allí, en esa sociedad disciplinar, todavía existía, dice Byung-Chul Han, el yo y el otro. Si bien intento, digamos, expulsar al otro que me explota, que me castiga, ¿sí? Si bien yo rechazo ese otro, ¿sí? Y me quiero afirmar en el yo, ¿sí? Todavía existe, porque el otro es el que me otorga identidad. El otro es el que yo tengo autenticidad, soy único, soy, digamos, de una determinada manera porque me diferencio del otro. Es decir, que el otro es necesario todavía, más allá de que opera, ¿sí? Como alguien que me explota, como alguien, y sobre ese alguien, sobre ese otro es el que me voy a rebelar. Por eso podría pensarse en una política, ¿sí? Que lleve a la revolución en tanto y en cuanto me enfrento y me intento separar del otro. Ahora, Byung-Chul Han va a decir que ese tipo de sociedad en el siglo XXI desaparece. Y estamos en una nueva sociedad, la sociedad del rendimiento, va a decir él, en donde efectivamente el otro es eliminado. Y este individualismo que trae este neoliberalismo, ¿sí? Exacerba, ¿sí? El yo, exacerba al nivel de narcisismo al yo. Y por lo tanto va a decir que ese otro que estaba como negatividad, digamos, desaparece y se vuelve pura positividad, puro yo, pura exaltación del individualismo, pura exaltación del narcisismo. Entonces, en ese sentido, si es esto, dice Byung-Chul Han, pareciera que al eliminar el otro que me explota, el otro que me castiga, el otro que me vigila, ¿sí? Yo me siento libre, en tanto y en cuanto ya no tengo al otro. Ese otro, ¿sí? Que era la política, el paradigma inmunológico de la sociedad disciplinaria, inmunológico y en tanto y en cuanto, digamos, dice Byung-Chul Han, a cada tipo de sociedad se le corresponde un tipo de enfermedad. En la sociedad disciplinar la enfermedad era la virósica. ¿Sí? El virus es el otro, el enemigo, la amenaza que se me quiere instalar adentro para destruirme. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Inmunizarme. Por eso la política de la inmunidad, ¿sí? El paradigma de la inmunidad. Yo necesito inmunizarme. Digamos, mis defensas se activan cuando encuentro una amenaza externa que, digamos, amenaza mi propia vida, mi propio cuerpo. ¿Sí? Entonces, esa política de inmunidad, cuando no lo puedo obtener por sí solo, digamos, me inyecto, que sería la vacuna, como un modo, digamos, en términos de salud, digamos, una vacuna, unos internas, un poco del virus del otro para inmunizarse. Es decir, que el otro siempre está presente. Ahora, en este tipo de sociedad del rendimiento, en donde el otro desaparece, hay un maravilloso libro de Byung-Chul Han que se llama La expulsión de lo distinto, que es también un libro que quizás es necesario leer, digamos, porque compila todos los textos anteriores prácticamente, digamos, allí uno va a encontrar casi todos los textos anteriores, digamos, puestos en ese libro de Byung-Chul Han, digamos, entonces, digamos, esa sociedad del rendimiento, lo que va a generar es la exaltación del individuo, el pasar de ese debo hacer, que estoy vigilado y cumplir con lo que debo hacer porque me controla y me vigilan, al yo puedo hacer. Ese yo puedo hacer, dice Byung-Chul Han, genera una libertad paradójica, porque la libertad es entendida en tiempos neoliberales como la no opresión del otro. Como yo eliminé al otro, no tengo esa opresión del otro, por lo tanto me siento libre. Al sentirme libre, digamos, no tengo ningún tipo de límite para hacer todo lo que quiera hacer. Hago y puedo hacer todo lo que quiero hacer. ¿Sí? Y tengo que incrementar y aumentar mi rendimiento. Y no tengo, ¿sí? Soy mi propio jefe, soy mi propio amo,
el hombre individualista, el empresario de sí mismo, es lo característico de la sociedad neoliberal, va a decir Byung-Chul Han. ¿Sí? Ese hombre, digamos, se siente, o hombre y mujer, ¿sí? Se siente libre. Ahora, es una libertad paradójica, va a decir, porque esa libertad de hacer y del poder hacer siempre, sin, que es él va a decir que es la política del sí, ¿sí? Es decir, la sociedad del sí. Decimos que sí a todo, porque solamente es cuestión de proponerlo. Esto es lo que te dicen. Tenemos que proponernos, y si nosotros nos proponemos, no hay nadie quien nos puede impedir hacer lo que queremos hacer. Y están los libros de autoayuda que nos dan elementos de cómo nosotros superarnos día a día y cada vez hacer mejor y más cosas. Y no hay nadie que me pueda impedir, nadie que me pueda poner límite. Es solo cuestión de ponerme a hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, ese poder hacer, en definitiva, es mi propia cárcel. ¿Sí? Porque el proceso de presión interna que me genera termina, ¿sí?, agotándome, terminan generándome problemas neurológicos. Por eso va a decir Byung-Chul Han que las enfermedades típicas de esta sociedad del cansancio y de esta sociedad del rendimiento es el paradigma neurológico, porque las enfermedades son neurológicas. ¿Por qué? Porque son presiones internas. Ya no hay la presión externa que me genera, digamos, que una amenaza, sino soy yo mismo, que tengo que poder hacer todo. Allí cuando no puedo hacer, ¿sí?, me genera trastorno de ansiedad, me genera cansancio, me genera agotamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo que poder decir, a ver, Marx decía que el hombre construye su historia, pero en condiciones no determinadas con él. Y él decía que no hay que quedarse con la primera mitad de la frase ni tampoco con la segunda de la mitad de la frase por sí sola. Es decir, la primera mitad de la frase sería: el hombre hace su historia, por lo tanto yo soy artífice de mi propio destino, yo soy constructor de mi destino, y en tanto constructor de mi destino soy el único responsable de todo lo que me pasa. ¿Sí? Si me va bien es por acción mía, si me va mal es por culpa mía. En todo caso, digamos, no hay un responsable externo. ¿Sí? Digamos, en ese sentido, si yo soy artífice de mi propio destino, alguien diría: ¿por qué? Digamos, si a mí me va mal, la sociedad se tiene que hacer cargo y ayudarme, si el único responsable soy yo de que me vaya mal, porque soy constructor de mi propio destino. La otra mitad de la frase de Marx, ¿sí?, dice que el hombre hace su historia, pero en condiciones no determinadas por él. Es decir, yo no soy responsable de lo que me pasa. ¿Sí? Yo no tengo la culpa de nacer en una villa, porque si hubiese nacido en condiciones sociales más generosas, mejor, me iría mejor, porque el punto de partida no es igual. La sociedad en su conjunto genera una sociedad de desiguales, una sociedad de explotación, una sociedad de discriminación, de exclusión. Por lo tanto, yo no soy responsable de lo que me pasa, y es lógico que le reclame a la sociedad que me resuelva mi problema. En la primera mitad de la frase, soy artífice de mi propio destino y por lo tanto no puedo reclamar a nadie porque me va mal, porque soy vago, porque no estudio, porque no trabajo, que es muy común escuchar estas frases cotidianamente. ¿Sí? Y en la otra, la sociedad de la responsabilidad. Marx dice: no, hay que tomar la frase en su conjunto. ¿Sí? Yo soy constructor de mi propio destino, pero en condiciones no determinadas por mí. ¿Sí? Por lo tanto, ese conjunto, es decir, entonces, ahora bien, esa sociedad del rendimiento se para en la primera mitad de la frase de Marx. Yo soy artífice y constructor de mi propio destino. Yo puedo todo. Y todo lo puedo hacer. Y si me va mal es por culpa mía. Porque estoy demostrando que no lo puedo hacer. Entonces, cuando no lo puedo hacer, me angustio. Me empiezan a generar problemas de trastorno de ansiedad, de depresión, de cansancio, del síndrome de la cabeza quemada, dice Byung-Chul Han. Ese cansancio que me provoca el no poder hacer lo que debo hacer, ¿sí?, lo que
puedo hacer, digamos, entonces, como no puedo hacer, me agoto, me canso, me genera trastorno de ansiedad, depresión, estrés, síndrome de la cabeza quemada, ¿sí? O burnout, como se llama ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué recurro? Dice, como la sociedad del rendimiento me sigue exigiendo, recurro a los fármacos, recurro al dopaje para seguir rindiendo. Pero llega un punto en donde ya no puedo seguir rindiendo de todo modo. Y como no puedo seguir rindiendo de todo modo, ¿sí? Me muero antes de tiempo, dice Han. Es decir, esta sociedad del rendimiento es comatosa, dice él, me pone en comas. Así como cuando alguien está en coma solamente entubado por tecnología, digamos, los signos vitales de la vida siguen funcionando, pero eso no es vida, dice él. Eso no es vida. O mejor dicho, es la mera vida, pero no la buena vida, como dice él. Y lo que tenemos que aspirar es a la buena vida, ¿sí? Entonces, me muero antes de tiempo, dice él, porque entendiendo la muerte como la interrupción plena de la vida, esa interrupción plena de la vida llega después del coma, ¿sí? Después de haberme agotado, de haberme quemado la cabeza, y ya no tengo calidad de vida. Entonces, digamos, la muerte de la buena vida llega antes que la muerte como final de todo tipo de vida. Entonces, vivo a destiempo, muero a destiempo. ¿Y por qué esta idea de vivo a destiempo? Porque él también va a decir que el tiempo es clave para pensar, ¿sí?, a esta sociedad neoliberal. Él dice que ese tiempo lineal pereció. Ese tiempo lineal entendido como una secuencia de hechos que van sucediendo con un sentido, con una direccionalidad, pasado, presente y futuro, desapareció. Lo que pasó, dice él, es que ese tiempo no es que se ha acelerado, no se aceleró. Uno tiene la sensación de que el tiempo no nos alcanza, de que el tiempo cada vez pasa más rápido, de que no nos dimos cuenta y el año ya está terminado, la década está terminada, nuestra vida y no miramos en qué momento pasamos de joven a adulto, de niño a joven, ¿sí? Ese tiempo pareciera que se ha acelerado, que hoy los tiempos son más cortos que antes. Y él dice, no, el tiempo no es que se ha acelerado, el tiempo se ha atomizado. ¿Sí? Como hay un autor argentino que muestra como imagen, es decir, un rosario que tienen, no soy muy católico que digamos, tienen pelotitas, ¿sí?, que van unidos por un hilo que terminan en una cruz. Dice, cuando le quitamos el hilo, esas pelotitas se desparraman. Eso es lo que pasó con el tiempo. Eso es lo que pasó con el tiempo. Se atomizó. Entonces, en esta sociedad del aquí y el ahora que nos impone el neoliberalismo, anula el pasado porque ya fue, anula el futuro porque no sabemos qué va a pasar, y tenemos que estar aquí y ahora. En este aquí y ahora, con ese tiempo atomizado, ocurren y suceden muchas cosas a la vez. Al suceder muchas cosas a la vez, no me da el tiempo para todo. Y siempre tengo cosas atrasadas, siempre tengo cosas que no terminé. Terminé algo, pero me queda pendiente un montón de otras cosas más. Y eso necesariamente, dice Byung-Chul Han, genera agotamiento, genera cansancio. Y a esto es lo que él llama la sociedad del cansancio. Digamos, después hay otro libro muy interesante sobre el tema de la libertad y sobre el tema de la política, que es la psicopolítica. Y es decir, no podíamos nosotros, porque insisto, más allá de que parece que son textos sencillos y fáciles de leer, no dejan de ser libros filosóficos que demandan una relectura para poder comprender todo lo que aporta el autor, y por lo tanto, digamos, no podríamos en una charla muy pequeña, digamos, diseminar todos los conceptos que el autor da. Quizás cuando aparezca en la pregunta, quizás podamos completar a otros puntos que aporta el autor, digamos, y si no, lo dejaremos para cuando tengamos un seminario más largo y más profundo de este autor. Así que yo con esto culmino y le paso a Javier para que continúe con la charla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Anselmo. No sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, bueno, te estamos escuchando, Javier.
Gracias, Anselmo. Sí, Javier. Bueno, como dijimos al principio, para los que llegaron después, bueno, agradecer muchísimo a Anselmo y a Juan Manuel por la invitación, a Reyes y a mí. Siempre es una alegría poder conversar, incluso más en estos momentos, ¿no? Tener un pequeño momento para reflexionar. Voy a intentar ser bien breve, ¿sí? Traje unas ilustraciones para explicarme mejor y así de paso enseguida la pelota a Regis, ¿sí? Que es brasilero de raíz. ¿Sí? Yo soy un argentino, hincha de Boca, que vive acá en Río. Entonces, no, a ver, básicamente lo que me gustaría decir es agarrar algunas ideas que están en psicopolítica, que recién las mencionó Anselmo, algunas. Anselmo ya dijo lo fundamental y Juan Manuel también. Y después ya empezar a pensar en qué medida nos sirven para entender el momento actual en nuestra periferia, digo, en Brasil, en Argentina, ¿sí? En qué medida nos ayuda a entender lo que está pasando, lo que puede pasar y lo que sucedió, ¿sí? Entonces, yo creo que la idea central del texto Psicopolítica, que es este que está acá, ¿sí? Anselmo dijo muy bien que el principal es sociedad del cansancio, de hecho yo no lo conseguí porque estaba agotado, Psicopolítica todavía estaba. Y la idea básica de Psicopolítica, subrayando lo que ya dijo Anselmo, es la técnica de dominación, la técnica de ejercicio del poder en el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, para Hahn, en el, llamémoslo así, el capitalismo fordista, industrial, etcétera, lo que dominaba era la sociedad de la disciplina por la biopolítica, el vigilar y castigar, que explicó muy bien Anselmo, y la psicopolítica da una vuelta más y un cambio de carácter en la forma de dominación, que es una idea central en Hahn en varios textos y que me parece que es muy interesante, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Diciendo en otras palabras lo que ya dijo Anselmo, porque es lo que hace Hahn en el libro Psicopolítica. La base de la dominación es la explotación de la libertad. No es más la imposición, no es más el deber hacer, sino la autoexplotación, ¿sí? Es un poder que seduce y la persona quiere autoexplotarse, ¿sí? Y quiere autovigilarse, y quiere mostrarse. No se trata más de encerrarlo y descubrir lo que está haciendo, sino que la propia persona se siente libre, está libre y quiere mostrarse. Y quiere ella misma optimizarse. ¿Y por qué esto sería la característica del neoliberalismo? Acá me permito un pequeño aparte, ¿sí? Por mi formación de economista, ¿sí? ¿Cómo entiende el capitalismo actual Hahn? ¿Sí? El foco de Hahn es la técnica de poder en el capitalismo actual. Pero ¿cómo entiende el capitalismo actual Hahn? Él lo va a entender por un proceso de mercantilización exacerbada, sí, eso es clásico del capitalismo, pero a partir de los 70 sería mucho más fuerte, ¿sí? Una mercantilización exacerbada, intentar que todo pase por relaciones de compra y venta, en la que cada uno busque su interés individual, ¿sí? La acumulación de riquezas es acelerada, ¿sí? La producción, la circulación, el consumo, todo tiene que ser acelerado, atomizado, como dijo Anselmo, y acelerado, ¿sí? Eso también se relaciona con una mayor, ya deben haber escuchado esta idea de la mayor financiarización, ¿sí? El crédito tiene que acelerarse, extrapolarse, ¿sí? La producción inmaterial sería cada vez más importante, ¿sí? No la disciplina en la fábrica, la fábrica sería cada vez menos importante y los servicios, lo inmaterial, ¿sí? Lo simbólico, etcétera, sería lo más importante. Y esto, dice Hahn, estas relaciones materiales se relacionan, van junto con una ideología, como dijeron muy bien Juan Manuel y Anselmo, del individualismo extremo, ¿sí? El narcisismo, la exacerbación del yo, ¿sí? De la meritocracia, del empresario de uno mismo, ¿sí? Entonces, en ese nuevo capitalismo ya no sirve vigilar y castigar, encerrar,
limitar. Hay que dejar extrapolar esta idea y que todos deben pensar en varios ejemplos personales y del día a día de no tenés que hacer eso. Hacé lo que querés y podés hacerlo. Y podés mostrar que lo estás haciendo. Y vas a tener incentivos para eso. Pero parte de vos. ¿Sí? Entonces ahí, dice Han, como bien dijo Anselmo, es la paradoja de la autoexplotación, de la explotación de la libertad. ¿Sí? Entonces eso es una idea central que se relaciona con nuestra vuelta de tuerca que es el capitalismo, que sería el neoliberalismo. ¿Sí? Que algunos también lo llaman de post-fordismo. No es más la película de Chaplin, ¿sí? En La Fábrica, son otras películas, ¿sí? Más recientes de distopías, de ciencia ficción, cada uno trabajando por su cuenta, haciendo lo mejor posible. ¿Sí? Entonces acá, si funciona, les muestro, a ver, mánquenme un segundo. Vamos a ver si funciona. Yo les traje acá un... déjenme chequearlo. Un segundito. No sé si se está viendo. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Bien. Bueno, este es un artista de nuestra época que también nos ayuda a entender muchas cosas, que se llama Esteban Podetti y que tiene un libro que se llama La Caja. Y tiene reflexiona mucho sobre esta idea del Big Data, del Internet, del Facebook, Twitter, etc. Y esta idea del esclavo de uno mismo, del empresario de uno mismo. ¿Sí? Y acá le hace un chiste que dice, solo estamos tomando esclavos independientes, vos podrás proveer tu propio látigo. ¿Sí? Esta idea de la autoexplotación del empresario de uno mismo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué las personas aceptan eso? Digamos, ¿de qué manera se instituye eso? ¿No? Y acá me permito poner otro chiste acá de Podetti, que es una frase que se usa mucho hoy en día, que dice, tenés que salir de tu zona de confort, ¿sí? Tenés que reinventarte, ¿sí? Tenés que hacer lo mejor posible. Como decía bien Anselmo, y ahora voy a intentar sacar la presentación y volvemos. ¿Volví? Sí. Esta idea de la psicopolítica que él va a relacionar mucho, ¿sí? Y aquí ya pasamos un tema central que todavía no lo tocamos, que es el tema del Big Data y del poder inteligente. No que la tecnología determina las cosas, sino cómo nuevos instrumentos tecnológicos son creados, ¿sí? Entonces, una cuestión central para Han es esta idea de que el poder es un poder inteligente, que tiene una cantidad masiva de datos y que te seduce. Él va a hablar también mucho del capitalismo del like, ¿sí? El capitalismo del me gusta. De las personas buscan tener la mayor cantidad de likes, la mayor cantidad de visualizaciones, la mayor cantidad de premiaciones en este mundo, como muy bien dijo Anselmo, atomizado, ¿sí? Entonces, en este capitalismo del like se da esta idea de la búsqueda de la optimización, de la maximización del rendimiento personal, como dijo Anselmo, ¿sí? Y esto, como bien dijo Anselmo, también va a llevar a una cuestión de depresión, de burnout, y por ahí va, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante esto que dice Han en 2014, ¿sí? Porque nos ayuda a entender estas técnicas del poder, que él las ve, hay que decirlo, ¿sí? A partir de su trayectoria de vida, como bien explicó Juan Manuel, de surcoreano, que llega a los 20 y pico de años a Berlín y escribe a partir de su experiencia en Berlín, que es una de las ciudades más dinámicas dentro de Europa, más dinámicas del mundo, ¿sí? Ahora, alguien puede decir, bueno, entonces lo que dice Han no sirve, sino sirve y mucho. Por ejemplo, Han en psicopolítica no habla, porque es de 2014, pero entra por un tubo, ¿sí? Como un guante, la idea esta que ahora hay mucho escrito, de la uberización. Las formas de trabajo por aplicaciones, que son fuertísimas en el capitalismo contemporáneo, incluso en la pandemia, ¿sí? Que es esta idea de que
no hay relación salarial, no hay fábrica, tampoco hay, supuestamente había patrón. Hay una relación por el celular donde las personas son súper explotadas y se súper explotan para poder sobrevivir, ¿sí? De una forma totalmente individual y atomizada, ¿sí? Que les dé el celular. Perdón, el celular no, de la aplicación a través del celular, ¿sí? Otro fenómeno que, como bien mencionó Juan Manuel, se hizo mucho más palpable, pero que ya estaba en psicopolítica. Los fake news, ¿sí? La manipulación, ¿sí? Para electoral, no es el fraude electoral, no es quemar la urna, ¿sí? Cambridge Analytica, en la elección de Trump, que fue en 2016, ¿sí? Entonces, ¿cómo estas herramientas de Big Data, del dataísmo, permiten el ejercicio del poder y el dominio, ¿sí? Y ahí se plantean interrogantes muy fuertes, que nosotros desde la periferia podemos buscar su concretud diferente, ¿sí? Digo, como bien dijo Anselmo, hay que leerlo a Hahn y también criticarlo. Hoy vamos a dedicar a incentivar la lectura, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las clases? ¿Sí? Hahn, desde Berlín, tiene una lectura del capitalismo neoliberal bastante de los países centrales. Esta idea que él va a hablar bastante, yo subrayé, como economista me interesó eso, de la producción inmaterial, ya no hay fábricas, este Big Data, esta sociedad del cansancio nos afecta a todos. Nos afecta a todos, digamos. ¿Hay producción inmaterial? Hay. ¿Hay financiarización? Hay. Pero las fábricas no están más. Y sí, están. Están en China, ¿sí? Están en las periferias, ¿sí? Esta sociedad del consumo exacerbado, ¿será que en Argentina es así? ¿Tan fuerte? ¿Será que en el conurbano bonaerense? ¿Será que en la Patagonia? ¿Será que esto es tan evidente? ¿O hay que matizarlo? ¿O hay que no solamente matizarlo, sino contradecirlo? ¿Sí? Otra cuestión que quiero acá plantear. ¿Nos afecta a todas las clases por igual? ¿Sí? ¿Es así? Yo creo que lo que sí plantea es la dificultad, los cambios, digamos, que tampoco son nuevos, ¿sí? Pero la dificultad hoy de la organización colectiva, la organización en defensa de los derechos colectivos. El lugar del trabajo común, solidario, es mucho más difícil. Es diferente que antes, yo no me atrevo a decir que es mucho más difícil, ¿sí? Es diferente, son otros desafíos, ¿sí? Angustiantes, ¿sí? Ahora, y ya para pasar la pelota a Regis, que sea angustiante no quiere decir que no haya salida, ¿sí? Y Hahn, en ese sentido, no es de los tipos que desde el centro dicen está todo perdido y bueno, agarrémonos fuertes. Él va a hablar mucho, leyendo a filósofos, sociólogos, filosofía del derecho, etc. Va a hablar mucho de la importancia del acontecimiento, la importancia de la política, no en el sentido del espectador, del consumo de la política, del like, del me gusta, sino de la organización. Él va a hablar mucho de la importancia de la relación, de relacionarse con el otro y estar disconforme. Pero como dijo muy bien Anselmo, ¿sí? Esta sociedad del cansancio, que ejerce la psicopolítica, nos lleva a cansarnos, nos lleva, como dijo Juan Manuel, a un ocaso, a una angustia, pero Hahn dice, y eso ya pasó en la historia y va a seguir pasando, el futuro es posible, el futuro no anticipado, lo que el Big Data no puede anticipar, lo que los megadatos no pueden anticipar. Y no puede anticipar lo que es construido colectivamente en contra de la corriente, a partir de la disconformidad, a partir de la rebelión. Hahn va a hablar de eso, por lo menos en psicopolítica, en el final, ¿sí? Entonces, eso me parece muy, muy importante, ¿sí? Entonces, me parece, y acá voy a mostrar otra imagen y cierro, y le paso la pelota a Regis, ¿sí? Y que está lo que dijo Juan Manuel,
la importancia de lo común, ¿sí? Como dijo Anselmo, construir en las condiciones que nos son dadas, pero construir, ¿sí? Entonces, en el caso de la pandemia, y me voy a quedar, hoy estaba viendo qué imágenes poner para esta breve charla incentivadora, introductoria, y, a ver, y justo salió en página 2 un artículo que va a hablar de la periferia actuando, construyendo lo común, ¿sí? Aquí. El artículo se llama Lo común, ¿sí? ¿Y qué es esta imagen? Es gente en un barrio popular, no lo dice, no está la referencia en el artículo, pero me imagino que es un barrio popular del área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Donde supuestamente, donde se respeta la distancia social, ¿sí? El aislamiento, pero se construye común, ¿sí? Y esa construcción común tiene que ver con una identidad de clases, ¿sí? Primero, que ese barrio popular no le afecta a la pandemia de la misma forma que un barrio central de Buenos Aires ni que un barrio central de Berlín, ¿sí? Hay una historia, hay una construcción, hay conflicto, ¿sí? Hay disconformidad y hay acción, ¿sí? Entonces, me quedo con esa imagen, ¿sí? Taparle la pelota a Regis, y con Han pensar realmente qué condiciones están dadas, cómo actúan los dominantes, cuáles son las técnicas de dominación y cómo podemos romperlas a partir de la acción en común y a partir de la disconformidad, ¿sí? Bueno, era eso que tenía como provocación para seguirla. Gracias. Le paso la pelota a mi amigo y compañero Regis. Bueno, gracias, gracias Javier. Bueno, voy a ser breve porque creo que Javier ya, no sé por qué somos, somos próximos, somos amigos, pensamos de manera muy convergente, pero Javier ya ha adelantado muchas de las cosas que me gustaría hablar, entonces voy a intentar llamar la atención para algunos puntos. El pensamiento de Han, particularmente en psicopolítica, y también un poco de lo que habla sobre la pandemia. Perdón porque estoy hablando en español, hizo notas en portugués, voy a hablar un poco más despacio que ustedes, pero voy a intentar aquí hacer unos pequeños aportes y levantar algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones para el debate a partir de una mirada crítica al neoliberalismo también, algunos elementos de la percepción de la psicopolítica de Han, también hacer una mirada con algunos elementos, bueno, desde la periferia, particularmente de Brasil. Creo que Brasil tiene elementos que hacen parte constituyente del neoliberalismo, del capitalismo neoliberal, que no aparecen directamente en Han, aunque considere que Han tiene contribuciones muy interesantes acerca de ciertos aspectos del capitalismo neoliberal. Creo que ello no es el único autor que trabaja esta noción de libertad como coacción en el neoliberalismo, o sea, un proceso donde la explotación de la libertad es utilizada como un modo de dominación. Entonces creo que llama atención muy bien para cuestiones como la individualización de las responsabilidades,
el discurso del emprendedorismo que es tan fuerte aquí también en Brasil, los empresarios de sí mismos. No sé, es algo que me llama atención también, que es la comprensión de la libertad como una quebra de lazos de solidaridad social. En ese sentido, me parece que la explotación de la libertad estimula justamente la quebra de estos lazos de solidaridad. Entonces, el Big Data, cuando él habla de Big Data, hay una frase muy interesante en psicopolítica que creo que trae cuestiones de naturaleza filosófica, política y sociológica. Cuando él dice que el Big Data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. El Big Data anuncia el fin de la persona y de la voluntad libre. Me quedé pensando lo que significa eso en términos de análisis de las relaciones sociales contemporáneas. Está se decretando el fin de la agencia, el fin de la agencia colectiva, está se decretando el fin de la reflexividad humana. Esto parece un paradoja, ¿no? El fin de la agencia parece un paradoja de un que se articula un sentimiento individual de libertad. Cuando se tiene el sentimiento individual de libertad, se acaba con las posibilidades de agencia individual y colectiva en términos sociales. Me quedé pensando también se nos está hablando de un hiperestructuralismo, de constreñimientos inexorables sobre los seres humanos a partir del ejercicio de poder y de la dominación que el Big Data hoy permite al capitalismo neoliberal. Y una otra pregunta que se queda también es ¿de qué se está hablando cuando se habla de voluntad libre? ¿Qué es la voluntad libre en una sociedad capitalista? Sí, las cuestiones relativas a la que se comprende por libertad no son novedad, no son novedad cuando se discute el capitalismo. O sea, tenemos ya muchas discusiones en el campo de las ciencias sociales, de las filosofías, sobre la explotación capitalista ser una forma de trabajo forzado, de esclavitud. Entonces, esta noción de voluntad libre, a qué Han se refiere, bueno, no, creo que merece un poco más de evaluación, ¿no? Entonces, bueno, levanto eso al debate. El Big Data me parece también que, en su reflexión, me parece también que ejerce lo que estamos viendo hace muchos años, a partir de los procesos capitalistas de coisificación de las personas, de los individuos, de los grupos sociales. El Big Data también transforma personas en números, personas en cosas. Entonces, ese es un aspecto que también me llamó la atención cuando he leído algunos temas de la psicopolítica de Han. Pero creo que hay otras cuestiones importantes que debemos pensar cuando lleguemos Han, contextualizar
un poco su producción. Así porque me parece, claro, que ello trabaja con aspectos muy importantes del capitalismo contemporáneo, pero esta noción de que la sociedad disciplinaria tiene una periodización exacta, así como hacía Foucault en Vigiar y Castigar, de que la sociedad, la política de la muerte, como ha recordado el profesor cuando habló de la ejecución que empieza el libro, de la ejecución muy detallada que empieza el libro Vigiar y Castigar. Bueno, me parece que esta periodización entre regímenes de muerte, sociedades disciplinarias, psicopolíticas, esto no creo que es exacta, creo que puede servir tal vez para una trayectoria europea o mismo eurocéntrica de comprensión de estos procesos. Porque, bueno, creo que cuando se acababa los regímenes de muerte, de las ejecuciones públicas en Europa, ellos estaban plenas, a todo vapor, no sé cómo hablamos aquí en portugués, a todo vapor en los Estados Unidos, por ejemplo, con los linchamientos públicos que eran practicados hasta mediados del siglo XX. En cuanto Foucault escribía Vigiar y Castigar, teníamos el régimen del apartheid en África del Sur. Entonces, creo que esta periodización no es tan precisa cuando se piensa más ampliamente los otros territorios, y particularmente territorios periféricos, pero también, como les dije, la historia de Estados Unidos. Entonces, aquí otra cosa, algunas críticas particularmente a la reflexión en psicopolítica, es que me parece que no hay, no están muy presentes las divisiones de clase, las divisiones de raza, las divisiones de género, en el ejercicio de la dominación neoliberal. La pregunta, las personas negras, a todos se permite también, a las personas negras la libertad es plena, como dice Han, en relación al neoliberalismo contemporáneo, a su modo de dominación. Una otra cuestión también que me llamó la atención es la cuestión de la psicopolítica. ¿Por qué esta énfasis en la psicología? Yo comprendo la énfasis, pero creo que el ejercicio de la dominación, el ejercicio del poder, y mismo se queda problemático en un análisis que dé una énfasis exclusiva a la psicopolítica, porque produce una división a que Han parece ser partidario. Es una división entre el bios y la psique. Entonces, una división entre cuerpo y la mente. Bueno, sabemos que es difícil determinar dónde termina el cuerpo y dónde empieza la mente. La psicoterapia sabe muy bien de eso, en la psicoanálisis. Entonces, creo que esa división deja de explotar aspectos muy importantes del
que son características del ejercicio del poder neoliberal, que son mucho más explícitos en las periferias del mundo. Entonces, por eso me gusta mucho también refletir esta cuestión a partir de otras perspectivas, porque Han parece no trabajar el lío entre neoliberalismo, autoritarismo y la violencia física. Y bueno, aquí en Brasil estamos pensando mucho sobre estos líos. Bueno, como ustedes saben, vivimos sobre un gobierno de locos, pero no tan locos así, porque tienen método. Entonces, su método es un método que muchos llaman aquí de necropolítico. Entonces traen las contribuciones de Achille Mbembe, el filósofo camaronés, que tienen sido muy leído aquí en Brasil, que pone justamente esta cuestión, ese ejercicio necropolítico como un elemento también central del ejercicio del poder del capitalismo neoliberal, particularmente en contextos periféricos, en contextos subalternos, donde se articula el biopoder, el control de los cuerpos, donde se articula el estado de sitio, o sea, el control de los territorios, donde se articula el estado de excesión, donde las leyes no son las leyes que valerían para las sociedades civilizadas. Entonces, tal vez aquí se puede hablar también actualmente de un modo de dominación social darwinista, donde se considera que grandes cantidades de la población brasileña es simplemente desechable, por ser desechable merece la muerte. Entonces creo que bueno, para cerrar ya la presentación, creo que la contribución de Han es muy interesante, pero articula aspectos que no son, que son restrictos, que sirven para que comprendamos muchos elementos que creo que son reales, la influencia de el Big Data, la influencia de las redes sociales, de la autoexplotación que se busca generar a partir del empresariamiento de sí mismo, pero que me parece desconsiderar elementos de realidades que no son más próximas. Elementos, bueno, aún aquí vivimos el ejercicio del poder capitalista neoliberal en toda su fuerza, incluso sea a partir de la demostración del poder espectacular, como dije Foucault, a partir de la exhibición de la muerte, como también del poder disciplinario, a partir de una política carceraria y de un crecimiento exponencial del sistema carcerario, de los prisioneros en estas últimas décadas en Brasil y Estados Unidos, como sabemos también. Entonces, las décadas del neoliberalismo también trajeron un crecimiento inmenso en el cárcel. En Brasil también la violencia espectacular. Y claro, tenemos también este otro elemento que también es muy presente en Brasil, que es la influencia de la colecta de datos, del Big Data. Sabemos que las elecciones en Brasil también han sido muy manipuladas por la utilización de estos medios. Entonces, bueno, me gustaría, para cerrar, traer estos elementos, creo que son complementarios, que nos ayudan a pensar de forma más amplia
las reflexiones que trae Han. Gracias. Bien, Juan está por ahí, que iba a hacer un cierre. Ahí bien. Bueno. ¿Está, Juan? Sí, acá estoy, Marcelo. Pero la idea era introducirte a vos y ver si había algún tipo de preguntas o algún tipo de contactos. Nos está ayudando Carla en el chat si hay algún tipo de preguntas, fundamentalmente para Javier o para Regis, bueno, por un tema de proximidad. Le damos preferencia si es que existen y si no, la propuesta, Anselmo, era si te parecía hacer un pequeño cierre generando una síntesis de las visiones que nos acercan Javier y Regis, y vuelvo a decir, haciendo una exacerbación de la excusa que, si queremos, de esta charla que busca fundamentalmente esto, presentar un abanico de temas necesariamente desordenados, poco sistematizados. El autor propende a esto, la organización del encuentro es funcional a esto también, y quizás si esto encontramos un mapeo de algunos temas que puedan llegar a surgir. De hecho, acá recién Regis mencionaba algunos autores sobre los cuales estamos intentando empezar a trabajar con Javier, autores desconocidos en la Argentina, o por lo menos con mucha menos intensidad trabajados. Esa fue la finalidad del encuentro, esa es la finalidad, y bueno, no sé si hay algún tipo de preguntas, y si no, Anselmo, ¿te parece? Hacemos una especie de síntesis cruzando. Bien, no sé si hay algunas preguntas que quieran hacer. Si no, bueno, nada, simplemente decirle que muchas gracias a todas y todos, y por supuesto muchas gracias a Regis y a Javier, digamos, por haber aceptado el desafío de participar con nosotros, y con esta lógica, digamos, de virtual, que a la que nos estamos acostumbrando todos. Digamos, quizás estamos contribuyendo mucho más todavía, digamos, a esta imposición de la Big Data que mencionaba recién. Digamos, decir, a ver, lo que dice el autor básicamente en ese punto, digamos, es que en la sociedad disciplinar el paradigma era la del Big Brother, digamos, ¿no? El gran hermano que estaba controlando absolutamente todo, ese ojo panóptico que nos mirabas y que nos controlabas y que nos guiaba en las conductas. Pasamos a una Big Data, digamos, ¿no? Es decir, del control del cuerpo al control de la mente. Dice, porque en tanto y en cuanto controlemos la mente, digamos, seríamos mucho más eficientes y más potentes. Con toda la dificultad que recién mencionaba, digamos, de que dónde está el límite del cuerpo y dónde está el límite de la mente, que tenemos que también debatir y discutir. Es claro que, como dijo recién también, y creo que Javier también lo anunció, digamos, el hecho de que hay elementos críticos para pensar, digamos, más allá de este autor, digamos, porque no es sencillo pensar solamente, digamos, desde autores como, digamos, que reflexionan para, digamos, Europa o para los países centrales, digamos. En América Latina, digamos, a veces es difícil aplicar todas estas conceptualizaciones, pero creo que son un elemento interesante, porque el neoliberalismo se aplica también en América Latina, y entonces comprender claramente hacia dónde va, digamos, los elementos más centrales del neoliberalismo, que después no aprisiona, sino nos condiciona como sociedad, digamos, no es menor. Así que en ese sentido, eso fue un poco la idea. En un próximo encuentro quizás podemos trabajar autores más latinoamericanos o en clave más latinoamericana, como para, digamos, empezar a demistificar un poco también este autor. Pero la idea primaria era conocer simplemente lo que quedaron una cantidad de conceptos como el multitasking, por ejemplo, digamos, es decir, él define mucho esta idea de la multitarea como, digamos, una cuestión que no le es propia
¿sí?, a los seres humanos modernos, en estos tiempos modernos, sino que es propio del reino animal, si se quiere, que es decir, el tener un conjunto de, digamos, de percepciones que te permiten desarrollar tu propia vida. Es decir, la multitarea, digamos, lo que hace es, digamos, generar o afectar la economía de la atención. Es decir, porque hacer muchas cosas a la vez, digamos, no te permite prestar atención, detenerte, ¿sí? Y lo que va a decir Byung-Chul Han en la necesidad de detenerte está precisamente la posibilidad de contemplarse. Allí toma, digamos, hay un libro interesante de Byung-Chul Han que se llama El aroma del tiempo, en donde lo que va a decir es que durante mucho tiempo, digamos, desde Aristóteles, definía que el tiempo se dividía en ocio y en no ocio. ¿Sí? Es decir, y el no ocio era necesario, ¿sí?, porque, bueno, había que alimentarse, había que, digamos, producir los elementos necesarios para la vida, pero lo más interesante era el ocio, porque el ocio era contemplativo. El ocio era lo que te permitía comprender y dialogar con el mundo, dialogar y comprender la naturaleza, ¿sí? Ya entrado en el capitalismo, dice Byung-Chul Han, con, digamos, Lutero sobre todo, digamos, el ocio pasó a ser simplemente un tiempo de descanso para seguir trabajando, porque la centralidad, ¿sí?, era el trabajo. Entonces, allí mutó totalmente, mientras que el no ocio, asociado al trabajo necesario para reproducir la vida, era un tiempo menor, y el tiempo mayor era ese ocio creativo, ese ocio dinámico para contemplar y dialogar y comprender el mundo, pasó al trabajo ser la centralidad, y el tiempo apenas sí es, digamos, un tiempo que me permite a mí descansar para seguir produciendo, para seguir rindiendo, para seguir trabajando. Cada vez más el tiempo de ocio desaparece. Y sin el ocio, digamos, aparece precisamente esto, el multitasking, la multitarea, digamos, en donde, digamos, se nos agota la cabeza y ya no podemos prestar atención. Y ya no ponemos dique de contención a nada. Ustedes seguramente, como nos pasa a la mayoría de nosotros, a veces simplemente en los grupos de WhatsApp, en los grupos de las redes sociales, digamos, vivimos, digamos, mandando información sin leerlo previamente. Ya no nos detenemos, ya no le prestamos atención. Inclusive a veces circula por las redes sociales una cantidad de información vieja y nadie se detuvo a mirar que son informaciones de hace 3 o 4 años. Entonces, esto, digamos, este multitasking, dicen, nos remite, digamos, o nos genera, digamos, una dispersión de atención, y que en realidad lo que estamos haciendo es una regresión a la condición más animal de plena supervivencia, y estamos perdiendo un elemento central del espíritu humano, que es la contemplación, que es la posibilidad de pensar, reflexionar, digamos, prestar atención. Todo eso demanda tiempo. Por eso decíamos que hoy, cuando discutíamos con Juan Manuel la necesidad de cuánto iba a durar la charla, digamos, quizás en una lógica neoliberal la charla cuanto más preciso mejor, digamos, cuanto más pequeña es el tiempo que utilizamos mejor, porque ya tengo otras tareas que tengo atrasadas y quiero ir. Y no, si lo que queremos es pensar, si lo que queremos es reflexionar, si lo que queremos es, digamos, de una u otra manera, estar en ese espacio contemplativo, necesitamos tiempo. Y tenemos que ralentizar todo. Digamos, como decía Walter Benjamin, ¿sí?, digamos, el aburrimiento es una virtud. Porque el aburrirse lo que termina generando, en definitiva, es creándome más tiempo, más espacio, y a partir de allí la creatividad. No es que la multitarea y la permanente actividad es la que me va a generar creatividad, sino que tenemos que tomarnos tiempo. Digamos, el aburrimiento, si no hay aburrimiento, digamos, no va a haber creatividad. Esto es lo que dice Benjamin. Y un poco esto también es lo que propone, digamos, Han, en el sentido de decir, bueno, él tiene un libro maravilloso que se llama Loas a la Tierra, que dice, bueno, metámonos en un jardín, veamos de que la tierra nos genera resistencia, que tiene peso, no este mundo inmaterial, inacible que es el de la vida de las redes sociales, de la vida, digamos, en pantallas, que hoy nos toca cada vez más.
Digamos, es imposible, siquiera, dice él, que nos podamos mirar a los ojos cuando estamos en este tipo de actividad virtual. Porque o miro la cámara o miro la pantalla y nunca entran en contacto los ojos. Y muchas veces el cara a cara, la presencialidad, te da esa posibilidad de que, como algunos dicen, los ojos no mienten, mirarnos a los ojos y ver si alguien te sostiene una mirada cuando te dice algo. Digamos, este tipo de presencialidad lo estamos perdiendo y lo que estamos anulando en definitiva es la idea de comunidad. Así que nada, creo que de todos modos hay algunas preguntas que surgieron después de que empecé yo con esto, así que si alguien lo leyó y lo puede contestar, adelante. No sé si quieren que conteste Dale, adelante, rápido. Javier. Dale. Bueno, firmo abajo todo lo que recién dijo Anselmo y lo que comentó Regis y Juan Manuel. Estaban preguntando acá la cuestión del ejercicio del poder de rendimiento del consumo. Sí, Han va a hablar mucho de la cuestión de la aceleración del consumo, ¿sí? Y de cómo, y eso tiene que ver con neoliberalismo más en general, y está en su técnica de poder, que es la psicopolítica, que es la mercantilización, ¿sí? Yo me quiero subrayar esto que dijeron Juan Manuel, Anselmo y Regis. Está muy bueno el Han, ¿sí? Escribe muy bien, trae muchas reflexiones, te deja pensando, ¿sí? Y escribe bien, también trae algunas frases buenas. Una frase, por ejemplo, él dice, él habla del big deal, sería el gran contrato. Dice big data y gran contrato, en el sentido de que todo intenta ser cuantificado, pero eso no es casual, no solamente para poder dominar, sino que es para poder vender, que todo sea cuantificable, que todo sea vendible. Ya debe haber escuchado esa expresión, ¿no? Si tenés una aplicación o algún tipo de conexión virtual que no pagas nada es porque vos sos la mercadería. Entonces, él va a hablar, y él siguiendo varios autores, de cómo después de los 70, con el neoliberalismo, lo que tenemos es una aceleración, exacerbación, maximización del consumo. Y eso es propio del capitalismo, pero ahora está exacerbado. Eso está en Marx. ¿Sí? La mercadería no es mercadería si no se vende, si no se realiza. ¿Sí? Y lo que tenemos hoy es el intento, ¿sí?, de una aceleración de esa realización. Así que tiene, es muy buena la pregunta, tiene totalmente que ver con las fuerzas dominantes, ¿sí?, con lo que nos quieren hacer, con la forma en la que nos quieren dominar, ¿sí? Y bueno, ahí paso, tal vez se pueda hablar un poco mejor de la cuestión de América Latina. Claro, no es que Han, por estar hablando desde Europa, no se aplica a América Latina. Muchas de estas cuestiones nos afectan, ¿sí?, como el sistema capitalista mundial y el sistema neoliberal, ¿sí? Son centrales. Entonces no sé si respondí brevemente a lo que fue colocado. Sí, son varias cuestiones que se me ocurren ahora que están en Han, pero también, de vuelta, Han no es de los tipos, hay otros que sí lo son, es de los tipos pesimistas de que, bueno, se terminó, es el ocaso, se acabó, sino que justamente lo que permite Han, como el buen pensamiento social, es hacer la denuncia, ¿no? Criticar para denunciar estas formas de dominación para poder enfrentarlas. Paso la palabra. Bien, nada, simplemente comparto lo que dice Javier en este punto, digamos, es decir, de una u otra manera es un filósofo, y todo lo que busca un filósofo no es buscar soluciones, sino provocar y para que pensemos, para que demos vuelta, digamos, ¿no? Es decir, y cuando, digamos, los límites con lo que piensa, digamos, nosotros creemos que son muy acotados porque no nos permiten ver ni entender otra realidad, y lo que tenemos que hacer es seguir buscando otros autores que también nos ayudan a pensar nuestra propia realidad. Por eso decía que nosotros en el futuro lo que queremos es empezar a buscar, digamos, un debate de este autor ya contrastado con pensadores más decoloniales, más propios de los nuestros, digamos, como para pensar. Yo soy, digamos, bastante fanático de muchos autores decoloniales, desde Enrique Dussel a otros, digamos, ¿no? Es decir,
como Quijanos y otros más, pero bueno, también hay otra serie de autores, digamos, Reggie decía también el autor camerunés que ayuda a pensar, digamos, otros autores, también tenemos a otros que hablan de la negritud y cómo pensar, digamos, no solamente de América Latina, sino de los países subordinados del sur, ya no solamente latinoamericanos, sino que, digamos, hay muchos autores que nos van a permitir debatir este autor. Pero bueno, la idea es comprender también qué es lo que se está pensando, cómo se está debatiendo, cómo nos provoca a pensar este neoliberalismo y hacia dónde va, si vamos camino a esa distopía que él, digamos, establece en su debate con Zizek, o si vamos a un fin del capitalismo, como dice Zizek, digamos, ¿no? Es decir, para Han es más una distopía futurista, digamos, cercano a Black Mirror, y para Zizek es más cercano, digamos, a Kill Bill y los 5 toques, digamos, como una posible implosión del propio capitalismo. Es decir, que todo ese debate, digamos, es interesante seguir. Esta primera charla tenía la intencionalidad simplemente de invitarlo a leer el autor, digamos, que hoy por hoy aprovechamos nosotros también porque es quizás uno de los más difundidos, es uno de los más discutidos, digamos, prácticamente es omnipresente en todos los lugares, digamos, o todos los círculos académicos, y que no viene mal conocerlo, y a partir de conocerlo, digamos, poder criticarlo. Y eso es un poco incentivarlo. Son 18 libros el que tiene, digamos, el último libro es muy interesante, digamos, así que nada, creo que es, digamos, un autor que nos parecía que era bueno poder traerlo para a partir de allí debatir otros temas. Si me permitís un complemento. Sí, adelante. No, muy breve, porque fue una cuestión que colocó Juan Manuel para otras sesiones. Y que Han va a hablar, ¿no?, bastante de la importancia de la reflexión, ¿no? Vos también, Anselmo, lo dijiste. Y él va a hablar cómo, y esto en economía es muy fuerte, en otras ciencias, ¿no? Hay una moda, él va a llamar el dataísmo, ¿no? Como tenemos tantos datos, no hace falta teoría, porque se sabe lo que va a pasar. Se sabe lo que va a pasar porque tenemos un montón de datos, entonces, y él va a decir, una cosa es tener datos, hacer correlaciones, ver las cosas que suceden al mismo tiempo, otra cosa es explicar las causalidades, y otra cosa es el concepto, la idea, la teoría, narrar, explicar, actuar. Que eso es un poco, y eso es para otro debate, un poco lo que uno busca en la universidad, ¿sí? Tener un momento de reflexión, de crítica, la reflexión para la acción, ¿sí? Y tener mucho cuidado con esta moda del dataísmo, de los datos, de que está dado, y no, ¿sí? La importancia de la reflexión, y porque también nosotros en la universidad no estamos al lado del mundo, estamos en esta cuestión cuantitativa, la aceleración del consumo, etcétera, pero esto que están haciendo Juan Manuel y Anselmo, ustedes muy bien, de un espacio para reflexionar y construir teoría, construir concepto, ¿sí? Porque por suerte, como decía Regis, ¿sí?, está la acción, la agencia, ¿sí? Que el Big Data, el dataísmo, no, por suerte no pueden prever las cosas. Y el futuro, por suerte, está abierto. ¿Sí? Ese complemento rápido. ¿Sí? Y, último complemento, lo que dijo Anselmo, fundamental, los autores latinoamericanos y del sur, como de África, para entender nuestra sociedad. ¿Sí? Bien, entiendo que no hay pregunta. No sé si alguien quiere decir algo más, Reggie, o vos, Javier, o Juan Manuel. Solo me gustaría agradecer por la invitación. Ha sido una excelente oportunidad de diálogo. Bueno, espero que me inviten nuevamente porque el debate ha sido muy interesante. Creo que es eso, Anselmo ha hablado todo, ¿no? Tenemos ciertos autores que nos ayudan mismo que identifiquemos sus límites, ellos también nos dan muchísimas posibilidades. Entonces, creo que
podemos articular sus reflexiones de muchos otros y con eso comprender mejor incluso nuestras realidades, sea a partir de una perspectiva decolonial, sea a partir de la incorporación de autores de otras partes del mundo que tienen perspectivas diferentes y complementarias a las perspectivas que trabaja Han. Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, ha sido un placer. Bueno, espero verlos todos de nuevo. Sí, antes de pasar la palabra a Juan Manuel, lo mismo que Regis, agradecerle muchísimo a Juan Manuel, a Anselmo, a la universidad por la invitación y ojalá lo podamos repetir y profundizar, que estuvo muy, muy bueno. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Bueno, nada, en brevísimo, solo hacer una nota al pie, esta idea de la rebelión, de la agencia, de la acción, de alguna forma, en una forma mucho más cercana, esta pequeña acción que estamos haciendo, que en parte es nuestro trabajo, pero en parte también es algo que nos excede, se relaciona en la obra de Han con esta palabra que él utiliza, con esta idea, de esta noción del eros, ¿no? Del amor, del ponerse, del salirse de uno. Y eso cierra con esta idea de, en un ámbito de exacerbación del individuo, de exacerbación de la sensación de aislamiento, que se profundiza con estos espacios de digitalización, de falta de distancia, de virtualización. Han me parece que en alguna parte, y obviamente no es original con esto, pero sí nos lo recuerda, el no salirse del centro de gravedad, como diría Herder, de uno mismo, imposibilita cualquier acción colectiva. Y eso él lo llama de una forma bastante más rimbombante, ¿no? Eros, amor, que va relacionado con la idea del coraje, del timos, y que va relacionado con la idea de la acción, ¿no? Sin esta capacidad de salirnos un poquito de nuestra propia cotidianidad, de nuestra propia productividad, de nuestra propia acumulación. Es imposible hacer acciones colectivas y también es imposible hacer estas pequeñas cosas que estamos intentando hacer. Con lo cual yo agradezco también el cariño de ustedes y el cariño de quienes nos han acompañado organizando esto, a Carla, a Mauro, a todo el personal no docente de la universidad que nos ayudó a pasar del pensamiento a la concreción de esta acción. Así que bueno, muchísimas gracias. Bien, bueno, por último decirles, agradecer nuevamente a todos y todas, digamos, la verdad que es un espacio que digamos, lo venimos intentando recrear, a veces lo hacíamos de manera presencial en la sede, cuando la pandemia no nos había acechado todavía, y esta es la primera actividad que lo hicimos en tiempo de pandemia, es decir, a todos nos explotó, digamos, la condición de la virtualidad en la docencia universitaria, y eso no fue en la gestión también, en el caso de Juan Manuel y mío, digamos, entonces nos llenó de otras series de actividades a las que nos teníamos que adecuar y nos faltaba tiempo para debatir y para discutir, y no quisimos dejar pasar el primer cuatrimestre sin poder, digamos, poner en marcha nuevamente un ciclo de charla, y así que bueno, por eso lo hicimos esto en este tiempo, y seguramente en el segundo cuatrimestre estaremos avanzando un poco más sobre esto. Está pendiente la charla que queremos hacerlo con gente del Alto Valle también, digamos que son docentes de nuestra universidad, acerca de este debate de Han, Zizek, y probablemente incorporemos a Ramonet y también a García Lineras para discutir acerca, digamos, de lo que viene en la pospandemia, si es que hay una pospandemia, porque por ahora solamente podemos pensar en la poscuarentena, porque la pandemia continúa aún en aquellos países donde, digamos, ya nos tienen cuarentena. Así que muchísimas gracias y nada, los esperamos en la próxima actividad que generamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno. Bien, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao, Anselmo, chao, Juan. Chao, Chao a todos y Javier. todas. Gracias. Gracias por Iremos todo. a visitarnos cuando Bolsonaro nos permita. Dale, hay que resistir. Y cuando no nos permita también. Sí, sí. Por acá estamos.
Gracias, che, gracias. Chao. Abrazo. Chao. Đây,